Bueno, vamos a explicar la relación de composición y agregación entre clases. Bueno, al inicio del semestre decíamos que la programación orientada a objetos era un paradigma que usaba los objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. Entonces habíamos dicho que existían varias relaciones entre las clases o entre los objetos, ¿no? Hablábamos de que existía la agregación, la composición, la asociación, la herencia. Bueno, hoy vamos a entonces hablar sobre la agregación y la composición. En el ejemplo del restaurante, si recordábamos, eh, mirando la figura anterior, vemos que en este restaurante pues hay unas interacciones entre los objetos, el objeto cliente, el objeto mesero, el menú a la hora de pagar, ¿sí? También podemos tener algunas clases abstractas como el menú, la forma de pago, eh, y que pueden ser, por ejemplo, efectivo, puede ser crédito. Bueno, entonces vemos una serie de objetos que están interactuando entre ellos y allí hay unas relaciones. Entonces, haciendo el diagrama de clases, este puede ser un diagrama de clases, digamos, de una parte del problema que vemos. Entonces, nos enfocamos en que el cliente, en que tenemos una clase cliente que puede realizar, ¿sí? O hacer una orden, tomar una orden, es decir, lo que va a ordenar. Y esa orden puede estar compuesta de bebidas y de platillos, ¿sí? Entonces, mire que cuando yo digo está compuesto, me estoy refiriendo a una clase que se compone de otras clases. O, digamos, por así decirlo, hay unos objetos de cierta clase que hacen parte de otra clase mayor. A su vez, pues esa orden genera un pago y ese pago que va a hacer el cliente puede ser de dos formas, efectivo o crédito. Entonces aquí estamos mencionando la relación de herencia. Herencia decíamos que cuando podemos decir que algo es un, ¿sí? En este caso, por ejemplo, decimos que crédito es un tipo de pago o efectivo es un tipo de pago. Entonces cuando aplicamos la palabra es un, ahí podemos visualizar que hay herencia. Pero en la agregación o composición, que son muy similares, decimos que algo forma parte de otra cosa, ¿sí? No es de lo mismo, sino que hace parte. ¿Listo? Bueno, entonces, la agregación, precisamente, es cuando un objeto se compone o de otros objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos un celular que se compone de una cámara y una pantalla. La agregación la vamos a representar con un rombo blanquito, y el rombito negrito lo dejamos para la composición. La composición y la agregación son muy similares, pero la composición, digamos que tiene un vínculo más fuerte, es decir, que el celular podría dejar de poder, digamos, existiendo si no tiene la cámara. De todas maneras, él sería un celular, pero digamos que si no tiene la pantalla, desaparecería el objeto celular. Entonces, en la composición hay un vínculo que es mucho más fuerte, o sea, digamos que el todo no puede existir sin esa parte. Entonces, básicamente esa es como la diferencia entre la agregación y la composición. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a tener un triángulo, un objeto triángulo, que se va a componer de 3 puntos. Los 3 puntos van a ser P1, P2 y P3. Los puntos, a su vez, pues tienen coordenada en X y coordenada en Y, es decir, cada punto va a tener dos atributos, que son X y Y. Entonces decimos que el punto pertenece pues a una clase, ¿sí? Entonces él va a ser un objeto y a su vez él va a ser parte de un triángulo, que también es un objeto que hace parte de una clase, y él va a ser, digamos, atributos de ese triángulo como tal. Entonces, para esto, pues requerimos construir la clase punto y la clase triángulo. ¿Listo? Bueno, entonces ¿qué queremos hacer con esto? Hallar la distancia entre dos puntos, hallar el área del triángulo, calcular el valor de la hipotenusa, el valor de la base, el valor del perímetro. Bueno, vamos a hacer estas operaciones. Entonces, básicamente, si hacemos el diagrama de clases,
pues vamos a tener una clase punto, que ya habíamos mirado en un ejercicio anterior, que tiene los atributos que son X y Y de tipo real. Y va a tener, pues, digamos, sus métodos propios, entre ellos, por ejemplo, pedir datos. Y la clase triángulo, que va a tener 3 atributos. Miren que acá estamos diciendo que los atributos del triángulo, es un triángulo rectángulo, los atributos son P1, P2 y P3, y acá decimos que cada atributo pertenece o es de la clase punto. Y cuando decimos punto acá nos estamos refiriendo a esta clase, o sea que esto a su vez son objetos. Esta es la manera como representamos la agregación. Y el triángulo pues va a tener algunos métodos que vemos acá: altura, base, distancia y perímetro. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo la metodología, aunque acá ya hicimos el diagrama de clases, básicamente vamos a tener unos requerimientos que nos están planteando en el enunciado, como son pedir los datos, calcular la distancia entre dos puntos, calcular la altura del triángulo, la hipotenusa, el valor de la base, el perímetro y el área. Estos son algunos de los requerimientos que tenemos que hacer dentro de nuestro programa. Bueno, aquí tenemos entonces el diagrama de clases, que es el segundo paso de metodología. Ya lo había presentado antes, pero bueno, en sí es el segundo paso. Y entonces empecemos a analizar, ¿sí? Analizar cada uno de los métodos, cómo lo construiríamos. Entonces, nuestro tercer paso es realizar los diagramas de entrada, proceso y salida para cada uno de los métodos. Recordemos que acá indicamos qué necesitamos, qué es lo que se va a calcular, qué es la salida y cuál es el proceso que vamos a seguir, es decir, cuál es la lógica, las fórmulas que tenemos que aplicar para obtener esas salidas a partir de esas entradas. Bueno, entonces, nosotros para hallar la distancia, vamos a empezar con el método para hallar la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el primer punto al cual vamos a llamar A y el segundo punto que vamos a llamar B. Vamos a pasarlos como parámetros cuando hagamos el método. Ambos son de tipo punto. ¿Qué voy a calcular? Pues la distancia entre estos dos puntos. La distancia entre dos puntos, y le vamos a llamar a esa distancia, la vamos a llamar D. Y la distancia va a ser de tipo real. ¿Cómo hallamos la distancia? Pues conocemos que ya hay una fórmula que es la raíz de la resta de las coordenadas al cuadrado más las coordenadas en y al cuadrado. Entonces son las coordenadas en x de cada punto elevadas al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en y elevadas al cuadrado. Básicamente, esa sería la forma como calcularíamos la distancia entre los dos puntos. Bueno, aquí tenemos el algoritmo para hallar la distancia. Este va a recibir los dos puntos A y B. Miremos que los parámetros son de tipo punto, es decir, A y B pertenecen a la clase punto. Recordemos que las clases también vienen siendo como tipos de datos, similar a los tipos de datos, ¿no? Porque acá estamos diciendo que A es de esta clase, o sea, es como un tipo de datos de A. Y vamos a definir D, que es la variable donde nos va a quedar guardada el resultado de calcular la raíz cuadrada de la coordenada en X en A menos la coordenada en X en B, esto elevado al cuadrado, más la coordenada en Y de A menos la coordenada en Y de B elevado al cuadrado. A esta suma le sacamos la raíz cuadrada y el valor lo guardamos en la variable D, y el algoritmo pues irá a retornar D, que es el resultado de hallar esa distancia entre los dos puntos. Bueno, miremos la prueba de escritorio antes de implementar el algoritmo dentro de C++. Entonces, si le hacemos la prueba de escritorio al algoritmo distancia, pues vamos a decir que vamos a recibir dos puntos. Supongamos que los dos puntos son 3,0 y el otro punto es 0,5. Entonces, A va a ser, recordemos que en el mismo orden en que se envía, en ese mismo orden se asignan a las variables que están como parámetros. Es decir, A está de primero, B está de segundo. Entonces, A tomaría el valor de 3,0 y B el de 0,5. Bueno, entonces X queda con 3 y Y con 0, es un punto. B tiene sus coordenadas X y Y, X sería 0 y Y sería 5. Entonces, si hallamos el valor de la distancia, decimos que la raíz de la coordenada en X menos 0 elevado al cuadrado, eso me va a dar 3 menos 0, 3 elevado al cuadrado, 9, más 0 menos 5
elevado al cuadrado daría 25, 9 más 25, la raíz da 5.8. Bueno, y vemos que acá el algoritmo retorna el valor de D. Entonces, el valor de retorno sería D, que sería 5.8. Recordemos que este valor que retorna el método o el algoritmo se devuelve o va a parar al lugar donde se llama el método. Si lo llamamos del programa principal, pues irá a parar allá y allá pues lo podemos utilizar para hacer otro cálculo o sencillamente para imprimirlo, porque acá dentro del algoritmo no lo estamos imprimiendo. Listo. Ahora vamos a mirar el otro método que hemos escrito en el diagrama de clases, que era el de la altura. Vamos a ver cómo hallamos la altura. Recordemos que estamos aplicando basado en esta figura, ¿sí? En esta figurita del triángulo, entonces la altura sería entre los puntos P1 y P3, básicamente. Entonces venimos acá a la altura y tenemos que los datos de entrada, pues para hallar la altura, entonces también necesitamos dos puntos. Esos puntos pues van a ser P1 y P3, nos vamos a basar en este triángulo, P1 y P3 siempre sería la altura. ¿Qué necesitamos hallar? La altura del triángulo. El nombre de la variable pues va a ser H, es donde vamos a guardar esa altura. Bueno, y pues para hallar la altura, nosotros sabemos que la altura va a ser la distancia precisamente entre estos dos puntos, P1 y P3. Por lo tanto, para calcular esta distancia podemos hacer uso del método, del algoritmo que ya implementamos, que vimos anteriormente, que es para hallar la distancia. Entonces vamos a utilizar este mismo algoritmo y le vamos a pasar pues los puntos P1 y P3. Con esos valores, digamos que habría que mandárselos acá como parámetros a la hora pues de hacer el programa en C++ y con ese lo calcularíamos. Bueno, entonces acá tenemos el algoritmo para hallar la altura. En el algoritmo definimos una variable local que es h, la que nos va a guardar el valor de la altura. Y a h, ¿qué le vamos a asignar? Entonces le vamos a asignar el llamado del método distancia. Distancia, pues ya va a ser el método o algoritmo que me calcula la distancia entre los dos puntos. Recordemos que ese método recibía dos parámetros para hallar la distancia entre los dos puntos. Cuando llamamos al método, no necesitamos volver acá a decir de qué tipo son. Entonces le mandamos P1 y P3. P1 y P3, como van a ser atributos del triángulo, pues él ya lo reconoce. Acá colocamos P1 y P3 y vamos a devolver H, o sea, este algoritmo me va a devolver H, que va a ser la distancia. Bueno, miremos la prueba de escritorio entonces de la altura. Entonces, cuando hacemos la altura, tenemos como las variables P1 y P3, entonces la vamos a hacer la prueba de escritorio con los puntos 0, 0 y 0,5. Cuando hacemos entonces el cálculo de la altura, lo que hacemos es que a la variable h le asignamos el llamado de la función distancia y le mandamos los puntos P1 y P3. P1 pues tiene las coordenadas 0, 0 y P3 sería 0, 5. ¿Qué hace esto? Pues me va al método distancia, o sea que de aquí debo hacer la prueba de escritorio del método de distancia. Entonces el método de distancia recibe sus parámetros que son A y B. Si miramos el algoritmo, él le llama A y B a sus datos de entrada. Entonces acá los reemplazamos por 0, 0 y 0, 5. Y dentro de distancia pues hay una variable D a la cual le asigna la raíz de las coordenadas en X, la resta de las coordenadas en X. 0 menos 0 elevado al cuadrado más 0 menos 5 elevado al cuadrado. Eso da 0 más 25 y la raíz de 25 pues daría 5. Este método de distancia retorna el 5. ¿Este 5 a dónde va a parar? Pues al lugar donde se llamó. Recordemos que esto se llamó desde otro método que fue distancia. Entonces este 5 se devuelve y viene a parar acá y queda guardado en la variable, h. Perdón. Y a su vez el método de altura va a retornar ese valor que sería 5. Bueno, miremos ahora el diagrama entrada, proceso y salida para hallar la base. Entonces, para hallar la base del triángulo, necesitamos calcular la altura entre P1 y P2. Entonces, muy similar, los datos de entrada son P1, P2 de tipo punto. Vamos a calcular la base, le vamos a llamar B, también de tipo real. B va a ser la base del triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues de nuevo vamos a utilizar la fórmula o el método de distancia que se explicó antes, pasándole como parámetros, deberíamos de colocar como parámetros P1 y P3.
Bueno, entonces el algoritmo base lo tenemos acá, definimos b como real, en la variable b entonces guardamos lo que me retorna el llamado del método distancia mandándole p1 y p2 y esto me va a devolver b. Si hacemos la prueba de escritorio, entonces tenemos que en el algoritmo de base tenemos la variable b, los parámetros o los parámetros no, acá tenemos usamos los puntos P1 y P2. P1 va a ser 0, 0 y P2 3,0 y llamamos al algoritmo de distancia mandándole estos dos puntos. A su vez venimos acá a hacerle la prueba de escritorio a distancia en el mismo orden en que se mandan, en el mismo orden se reciben. A queda con 0, 0 y B con 3,0. Aplicamos de nuevo la fórmula, raíz de la coordenada en X menos la coordenada en Y, elevado al cuadrado, más las coordenadas en Y elevadas al cuadrado. Bueno, eso nos va a dar 9 y la raíz de 9 pues es 3. Este valor que se retorna acá va a parar al lugar donde fue llamado el método que fue acá en el algoritmo de la base. Y entonces este 3 quedaría acá. ¿Listo? Bueno, y finalmente entonces para hallar el área hacemos exactamente lo mismo. Para hallar el área, entonces el área es base por altura sobre 2. Como ya tenemos la base y tenemos la altura, entonces pues tenemos un método que haya la base, otro la altura, entonces vamos a hacer uso de esos métodos y lo que me devuelva el llamado de cada uno de esos métodos lo divido entre 2. ¿Qué necesitamos? Conocer la base del triángulo, la vamos a llamar BS y la altura del triángulo que vamos a llamar H. ¿Qué voy a calcular? El área del triángulo que se va a llamar A. Bueno, entonces en el algoritmo vamos a definir la variable A de tipo real y el algoritmo debe recibir la altura y la base. ¿Listo? ¿Cómo lo calculo? Pues en alguna parte debo en esta variable, probablemente en el programa principal, le asignaré el llamado de la función altura y a este le debo asignar el llamado de la función base. Entonces, es decir, que cuando llame al algoritmo para hallar el área, pues ya los valores vienen acá. Aplicamos la fórmula base por altura sobre 2 y vamos a devolver A. Y recibe la base. Para digamos, para este triángulo, digamos, esos son los valores que habíamos calculado antes. Entonces, aplicamos la fórmula base por altura sobre 2, nos da 7,5 y eso sería lo que el método retorna. Bueno, acá tenemos la prueba de escritorio del algoritmo para hallar el área. Él recibe como tal H